Hola queridos estudiantes, hoy vamos a ver nuestro primer video tutorial que se va a tratar de estadística descriptiva. Vamos a ver la aplicación de Excel para hacer un tratamiento estadístico básico. Lo primero que vamos a hacer es obtener una serie de datos, los cuales los vamos a obtener a través de números aleatorios. Vamos a pulsar igual en alguna parte de nuestra pantalla y vamos a poner o buscar la función aleatorio. Como pueden ver, al poner igual y poner las primeras letras de la palabra aleatorio, me salen tres funciones, de las cuales voy a utilizar aleatorio como tal o aleatorio entre. Entonces yo voy a seleccionar aleatorio entre, doble clic, aleatorio entre, me voy a la barra de funciones y ahí escribo los valores entre los cuales quiero buscar esos valores que van a ser mis datos para el tratamiento. Quiero valores entre 1 y 5, entonces diré 1 por 100, punto y coma, 5 por 100, cierro paréntesis, dividido entre 100 y doy igual. Entonces me sale el primer dato aleatorio, que si yo aumento decimales son puros ceros, por tanto solamente tiene 2 decimales, como les decía. Si multiplico por 10 y divido entre 10 tendré un decimal, si hago por 1000 tendré 3 decimales. Entonces de esa manera. Ahora, ¿cuántos datos quiero? Puedo querer los datos que yo necesite. Entonces voy a jalar a través de mi mouse el dato y se va a copiar la función en las 4 casillas que he seleccionado. Inicialmente de manera horizontal y posteriormente puedo hacerlo de manera vertical. La cantidad que ustedes gusten. En este caso yo estoy seleccionando 4 columnas y estoy utilizando 2, 4, 6, 8 filas. Entonces tengo una cantidad de datos que me han de servir para trabajar. Voy a resaltarlo y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, control C, toda esa selección y la voy a copiar en otro lugar, control V. Como pueden ver, cada que yo actualizo la página, es decir, que presiono Enter, se va actualizando los números y van cambiando. Entonces, para evitar que pase eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar estos datos, control C, y los voy a pegar al inicio de mi función, pero como solo números, utilizando este valor de aquí, que dice opciones de pegado. El que dice 1, 2, 3, le hago clic y listo. Como pueden ver ahora, si actualizo, solo la segunda tabla es la que se va a ir actualizando, mientras que la primera ya queda con números constantes. Entonces puedo eliminar estos otros datos, ya no me sirven, y son estos datos con los que voy a trabajar. Muy bien, entonces ya tengo mi tabla de datos. Ahora yo puedo trabajar con ellos. Voy a hacer lo siguiente. Primeramente, ¿qué necesito conocer de estos datos? Necesito saber primeramente el valor del número total de datos, porque ahorita puedo saber contando, pero la idea de aplicar Excel es tratar de volverlo lo más automático posible el tratamiento estadístico. Entonces el valor de n es lo primero que voy a calcular. Voy a poner n, que significa el número de datos totales, o la frecuencia total, que en este caso es el número de todos los datos que se han obtenido, y hago lo mismo que para el número aleatorio. Pongo igual y busco contar, la función contar, y la tengo aquí, contar. Entonces le hago doble clic y me dice qué valores voy a contar. Entonces yo le digo, quiero que cuentes todos estos valores. Y no necesito hacer nada más, seleccionar todos mis datos y darle enter, y me dice que son 32 datos. Veamos si son 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8 por 4, 32. Entonces mi ecuación está correcta. Tengo 32 datos. Entonces voy a seleccionar ahora lo siguiente. Quiero saber cuál es el valor máximo de mi tabla de datos. Y a ese valor le voy a llamar X máximo. Y ese X máximo se lo encuentra con la función máximo. Pongo max y aquí me aparece, le hago doble clic y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis, enter. Y tengo el valor máximo. Ahora quiero X mínimo, que es el valor mínimo de todos los datos. Entonces pongo mínimo, le hago doble clic y selecciono todos los valores. Cierro paréntesis y calculo.
Entonces ya tengo el valor máximo y el valor mínimo de mis datos. Hasta ahí todo está excelente. Ahora bien, yo necesito conocer el valor de la unidad de medida de estos datos. Yo sé que no nos han dicho qué unidad de medida tiene, pero la unidad de medida en este caso, estadísticamente hablando, se refiere a cuál es la mínima cantidad que voy a poder medir. Y en este caso tengo que observar el número de decimales. Y siempre que analice a la unidad, ¿sí?, tengo que observar cuál es la cantidad de decimales que tiene mis datos. Entonces, mis datos tienen 2 decimales. Por tanto, sería unidad, décima y centésima, ¿sí? Pero en vez de poner 0,001, entonces yo pondré 1, porque seguramente el instrumento de medida percibe 0,01 como mínima unidad de medida. Entonces para mí esa es la unidad mínima. Entonces al tener esa unidad mínima, yo puedo ya calcular y le voy a llamar U dividido entre 2, unidad medios. Y eso va a ser igual a el valor de la unidad dividido entre 2. ¿Sí? Voy a aumentarle un decimal para que se note que es otro valor. Entonces, ya tengo hasta ahí varios valores que ustedes ya han debido conocer en estadística. Entonces, simplemente estoy haciendo un repaso de lo que ustedes ya conocen. Muy bien, vamos a centrar todo. Perfecto. Hasta ahí tengo la unidad media, ¿sí? ¿Para qué he hecho eso? He hecho eso para encontrar los valores extremos reales de mi tabla, ¿sí? El valor real va a ser el siguiente. Ya no se va a llamar X, va a ser Y. Y el valor mínimo ha de ser Y sub 0. Y el valor máximo va a ser Y sub M. Muy bien. Entonces tengo Y0 y Y sub M. Va a ser igual. El Y0 va a ser el X mínimo menos la unidad media. Y el valor máximo va a ser igual a X máximo más unidad medias. Entonces de ahí salen los dos valores que van a estar contenidos en mi distribución de frecuencia. Ahora voy a encontrar el rango real de mi tabla. El rango que va a contemplar los valores últimos que he obtenido. Puedo calcular el rango neto de los datos, que sería X máximo menos X mínimo. Pero eso de todas formas solamente sería un cálculo extra, porque de todas formas no lo voy a aplicar. Voy a aplicar más bien el rango real. Y el rango real va a ser igual a YM menos el Y0. Entonces ahora bien, yo sé que N es 32 y tengo que buscar un valor M, ¿sí? Este valor M es un valor que se va a poder calcular a través de la siguiente ecuación. Voy a utilizar igual 32, es decir, N elevado a la raíz cuadrada, es decir, elevado a 0,5. Por tanto, tendré 0,5. Le voy a sacar la raíz cuadrada a N y ese es el valor de M, ¿sí? Entonces, estoy calculando M, que es la raíz cuadrada de N. Hago eso y tengo que redondear. Al redondear voy a hacer lo siguiente. Igual, redondear. Quiero redondear completamente. Y me dice, ¿cuál es el número que quieres redondear? Quiero redondear este. Hago punto y coma. ¿Cuántos decimales? Quiero con 0 decimales, porque M tiene que ser un número entero. Y cierro paréntesis y le doy igual. Y me lo redondea inmediatamente al número que corresponda. Por tanto, ya tengo R y M, pero redondeado, ¿sí? Estos dos valores son los mismos, ojo, ¿sí? No voy a utilizar 566 por cuestiones de que no va a existir una cantidad de intervalos de frecuencia decimal, siempre tiene que ser números enteros. Y van a fijarse por qué he hecho esto más adelante. Por el momento, sigamos al pie de la letra lo que estamos avanzando. Entonces ahora voy a calcular el C sub I,
que es decir, es la distancia entre dos valores, pero del mismo intervalo de clase. Y eso se calcula a través de dividir R entre el número redondeado de M, que es el número de intervalos que vamos a tener. Y sale 0,67. Entonces, hasta ahí ya tenemos casi todos los valores necesarios y suficientes para poder llevar a cabo nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y voy a obtener 6 filas, como pueden ver. Por eso es este número entero, tienen que haber 6 filas. No puedo poner 567, no existe eso. Entonces tengo que poner 6, redondeando. Ahora voy a obtener el valor mínimo de cada frecuencia de clase, que se llama y sub i menos 1. Y voy a tener el valor mayor de cada clase, que va a ser y más 1. ¿Y cómo voy a encontrar estos valores? El primer valor es y sub 0. Ese es el primer valor. Y el último valor, el máximo, va a ser ym. Pero a eso tenemos que llegar para corroborar que hemos trabajado correctamente con toda esta tabla. Vamos a enmarcarlo y vamos a calcular. Ahora, ¿cómo encuentro el próximo? Hago igual, cojo el primer valor y a eso le sumo el c sub i. Y a ese c sub i que está en la casilla p sub 2, voy a volverlo constante, haciendo F4 por delante. Presiono, selecciono la casilla c sub i y le hago F4. De esa manera le estoy diciendo al Excel que esa casilla tiene que ser constante, no tiene que ir cambiando a medida que yo voy aplicando esta fórmula en otras casillas. Y enseguida van a ver cómo funciona. Entonces ya tengo. Ahora, para el tercer dato va a ser igual a copiar el último que he obtenido. Y ahora puedo aplicar la misma función para las demás celdas. Voy a copiar hacia abajo. Obviamente me va a aparecer ceros por el momento porque no tengo esta otra casilla llena, pero ahora que voy a jalar y extrapolar hacia abajo van a ir apareciendo. Y perfecto, tenemos acá los valores. Como pueden ver, este valor, que lo voy a resaltar con celeste, es y sub 0, como les decía. Y este último valor, que lo voy a resaltar con un verdecito, es y sub m. Si se dan cuenta y si observan, son los mismos valores. Entonces a eso tenemos que llegar. Es como una pequeña comprobación. Haciendo este cálculo, debo llegar a obtener este último valor. Entonces ya tengo mi distribución de frecuencias como intervalos solamente. Ahora voy a aplicar la marca de clase que se llama y sub i, que básicamente es el promedio de estos dos valores. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como igual, paréntesis, voy a sumar el primer valor al segundo, cierro paréntesis y divido entre 2. Un promedio, básicamente. Si quieren hacerlo más automatizado, pueden utilizar, se van acá a este símbolo de sumatoria, le hacen clic y aparece promedio. Y le hago clic. Y me dice promedio de dónde. Yo quiero de estos dos datos. Y hago enter. Y listo. Y puedo copiar esa fórmula hasta llegar abajo. Perfecto. Lo selecciono, lo voy a encuadrar y queda. Marca de clase entonces había sido el promedio de los datos extremos de cada intervalo de clase. Perfecto, hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Procedemos a algo muy importante. Queremos encontrar la frecuencia absoluta de nuestros intervalos de clase, f minúscula sub i. Para esto tengan un poquito de cuidado. Lo primero que tengo que hacer es igual y buscar la función frecuencia. Hago doble clic sobre ella y me dice cuáles son los datos. Y los datos son todos estos, porque de ahí es de donde van a salir los diferentes datos que se están repitiendo. Entonces, punto y coma. Ahora, ¿cuál es el grupo? Usamos y sub más 1 y selecciono todos. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me sale la primera frecuencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono todas las casillas donde deberían aparecer cada una de las frecuencias y me voy a la barra de función. Hago clic y me aparece resaltada la función. Ahora, ya no puedo hacer solamente enter, sino tengo que utilizar las teclas de mi teclado, control, shift y enter.
y la función se ha extrapolado. Como pueden ver, a la función le han aparecido unos corchetes que no los he puesto yo, los ha puesto el Excel, y a esto se llama función de funciones. Es una aplicación que tiene el Excel, que por eso es que lo vuelve una herramienta tan potente. Y con eso ya he podido yo hacer, aparte de un conteo, he hecho la selección por grupos de los números de los datos que se están repitiendo y en cuánto se están repitiendo. Y eso es lo que me devuelve como resultado de las frecuencias absolutas. Ahora los selecciono, los enmarco y los entrego. Como ven, lo que hubiera tardado en hacer manualmente y contando dato por dato, es decir, por ejemplo, 0,995 y 1,666, entre esos dos valores de aquí tengo que buscar todos los que concuerden y estén dentro de ese margen. Entonces tardaría mucho porque tendría que ir contando uno por uno. Y eso me cuesta tiempo y el tiempo es dinero. Por tanto, con Excel yo lo hago rápidamente. Ojo, la casilla que tienen que seleccionar siempre es y sub i más 1 para la función. Si seleccionan la marca de clase o y sub i menos 1, les va a dar otros valores que no tienen nada que ver con la frecuencia absoluta. Por favor, tener mucho cuidado con esa parte. Hasta ahí es la distribución de frecuencias. Ahora bien, para corroborar la frecuencia absoluta debemos hacer una sumatoria. Me voy sobre el símbolo de sumatoria y presiono suma. Y como pueden ver, ha seleccionado todas las casillas que estaban por encima y me dice, ¿quieres sumar todo eso? Yo le digo sí. Y me da 32. Este valor de 32 tiene que ser exactamente el mismo que el valor de n. Y sí concuerda. Es una prueba con la cual ustedes pueden certificar que su frecuencia absoluta de cada intervalo de clase es el número correcto. Porque siempre la sumatoria de todos estos debe dar 32.